En Semana Santa acostumbran a salir por los caminos y por las calles grupos de gagá. Ajá. El gagá, contrario a lo que mucha gente cree, que creen que eso es haitiano, el gagá nació aquí, en comunidades donde había haitianos y dominicanos, en los bateyes del este, sobre todo en los de San Pedro de Macorís. Ahí surgió eso. Hay sincretismos en esa música y ese culto, porque es una especie de culto, es una creencia. Entonces, la humanidad ha avanzado demasiado para que todavía haya muestras de intolerancias sobre lo que piensa el otro o en qué cree el otro. El gobernador de San Pedro de Macorís se informa, el señor Luis Miguel Pichirilo Macabí, prohibió el gagá durante la Semana Santa en la provincia de San Pedro. Sí, la prohibió. Pero aquí no dejaron participar en el desfile de carnaval a los grupos de Cacá ni de Guloya, y en el carnaval de San Pedro no dejaron participar ni a los gagá ni a los Guloya. Esas son culturas, géneros musicales, creencias, que son de una parte de la población dominicana. En un caso, un sincretismo de dominicanos y haitianos. En el otro caso, los descendientes de antillanos, de negros antillanos, es decir, de esclavos, descendientes de esclavos que no vinieron directamente aquí, sus ancestros, a esta isla, sino que fueron a otras islas, sobre todo colonizadas por ingleses, por holandeses y por franceses. Entonces, aquí les dicen cocolos, pero realmente el término original era tortolos, porque los primeros venían de la isla Tortola, pero después vinieron de muchísimas más, de San Croix, de Dominica, de Guadalupe, de muchísimas islas. Y es lo que se conoce como cocolo. Bueno, para el señor Pichirilo Macabí, gobernador de San Pedro de Macorís, hay que darle unas noticias. Para él son noticias, ¿verdad? El resto lo sabe desde hace mucho tiempo. Todos descendemos de diferentes etnias, los que vivimos aquí, y no descendemos ninguno de los taínos. Es decir, todos descendemos de gente que vino después. Entonces, ¿por qué él considera que no se debe permitir una manifestación cultural de un grupo de personas? Pensará el señor Macabí, Pichirilo Macabí, que los únicos que somos dominicanos con derechos, o los únicos que son, ¿verdad? Ustedes me están viendo el color a mí, ¿verdad? Los únicos que serán los arios, los descendientes de qué, de quién y de dónde, ¿verdad? Aquí los blancos son una minoría bastante reducida, pero gracias a los blancos fue que se llenó de negros y después de mulatos. Y eso es lo que somos. La mayoría de los dominicanos somos mestizos, la gran mayoría. Después de mestizos hay negros y en último lugar blancos. Naturalmente, esos blancos que vinieron aquí de 1492 en adelante, esclavizaron a los taínos que estaban aquí, no dejaron uno solo vivo, ni uno solito. Y como ellos vinieron esclavizaron a los indios para que los que trabajaran fueran los indios, cuando comenzaron a morirse, comenzaron a traer africanos. Es decir, todo lo que estamos aquí, vinimos por decisión de los blancos, pero los blancos son minoría. Entonces,
el gobernador de San Pedro, el señor Pichirilo Macabí, yo no sé cuál será su descendencia, pero eso poco importa. Puede ser de un alemán, puede ser de un cocolo, puede ser de quien sea. Él es un ser humano. Y parece que él no ha entendido, que él ignora que los otros también son seres humanos. Ignora muchas cosas. Sí. Porque, por ejemplo, te voy a decir, él ignora mucho sobre su propia provincia. Él ignora el carácter cosmopolita de San Pedro, que es la más cosmopolita de las provincias dominicanas. En San Pedro hay muchas etnias diferentes, mucha gente que proviene de diferentes nacionalidades y razas. En San Pedro, a San Pedro confluyeron, sobre todo por la prosperidad del azúcar en sus tiempos, como le dicen la danza de los millones, llegaron, bueno, españoles, por supuesto, pero vino una segunda camada de españoles. Ahí llegaron cubanos, llegaron norteamericanos, llegaron libaneses, llegaron sirios, llegaron después haitianos a cortar la caña porque los contrataba el Estado Dominicano, los contrataba la dictadura de Trujillo y los traía para picar caña. Y antes de los haitianos, los llamados cocolos, es decir, todas esas personas que venían de las islas antillanas dominadas por otros colonizadores, ¿verdad? Bueno, esa es una de las grandes riquezas que tiene la provincia de San Pedro y su gobernador no lo sabe, lo ignora. Los guloyas han sido declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Eso también lo ignora. Eso no lo sabe. No, no sabe. Es decir, él es gobernador de una provincia sobre la cual ignora muchísimas cosas importantísimas. Oye, porque prohibir un patrimonio oral e intangible de la humanidad. Pero pon tú que no sea patrimonio. Que en la UNESCO no sepan que eso es una manifestación cultural que enriquece y que no lo hayan declarado. Pero señores, un grupo de gente que le da la gana de creer en lo que le da la gana, que han hecho una música y han hecho un baile que es solamente de ellos y le da la gana de bailarlo. Representativo de San Pedro de Macorís, pero ahí está una pieza de Juan Luis Guerra. Incluso Juan Luis Guerra también es de San Pedro. Ajá. Pero el gobernador Macabí, Pichirilo Macabí, tampoco. Esa es otra cosa, que él ignora muchas cosas. Sí. Él ignora probablemente que Juan Luis Guerra es de San Pedro y que Juan Luis Guerra ha hecho algunas de sus celebradísimas, de las mundialmente celebradísimas creaciones musicales de Juan Luis Guerra, están basadas en los guloyas. Señores, Walcott, ese pintor reconocido internacionalmente, pintando cosas del Gagá. Nada más, él pinta eso, nada más. Óigame, entonces, a lo mejor él ha admirado a Sammy Sosa, a Ricardo Carti, a Alfredo Griffin, a Jorge Bell. Entonces, los descendientes de los cocolos solamente valen si llegan a grandes ligas. Pero si quieren bailar Gagá o quieren bailar guloya, entonces no pueden, porque esas manifestaciones culturales le están prohibidas a una raza que no sea la blanca. Bueno. Entonces, ignora también principios, óyeme, para ser un gobernador de una provincia, el señor Pichirilo Macabí ignora derechos fundamentales. ¿Cómo se puede ser representante del Poder Ejecutivo en una provincia ignorando eso? ¿Cómo se puede?
Libertad de sí. creencia, de asociación. Entonces, si su preocupación es religiosa, porque hay gente que cree que la religión debe ser solamente la que trajeron los colonizadores o las religiones. Entonces, si su preocupación es religiosa, entonces también ignora algo que sabe la humanidad desde hace 507 años, que aquí, en esta isla, se produjo la primera defensa de los derechos humanos en el planeta, no solamente del continente, en el planeta, con el Sermón de Adviento. El Sermón de Adviento es uno de los acontecimientos más grandes en la historia de la humanidad y se produjo aquí. Él ignora eso. Pero a él habría que decirle lo mismo que en el trueno de voz de Antón Montesinos tuvieron que oír el virrey Diego Colón y todo el poder sentado ahí en la iglesia y preguntarle, ¿es que esos no son seres humanos? Como dijo Montesinos, ¿es que estos no son hombres con ánimas racionales? Decía él. ¿Usted cree que esos no tienen alma? ¿Usted cree que no tienen raciocinio? ¿Usted cree que no son seres humanos? ¿En qué siglo está usted? Porque ya en el 1511 el Sermón de Adviento retumbó en la iglesia aquí y retumbó en las cortes españolas, que tuvieron que los reyes y todo el poder ponerse a buscarle una salida al desconocimiento de una raza por otra. Entonces, él está muy falto de noticias, porque eso lo sabe mucha gente desde hace 500 y pico de años. Él ignora demasiadas cosas para ser gobernador. Ignora que la República Dominicana es signataria de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Es decir, un gobernador que dice, prohíbame lo que hacen los negros eso, se reunió con los alcaldes de los municipios que conforman su provincia para eso, que por cierto, son dos poderes diferentes. Sería bueno averiguar si de verdad un alcalde puede someterse a unas instrucciones que da un gobernador. El gobernador es un representante del Poder Ejecutivo, el alcalde no lo es. Porque el alcalde de San Pedro de Macorís... No, él reunió a todos los alcaldes de la provincia, ajá, o a 5 o a 6, para instruirles que no se puede permitir el gagá. En este caso era el gagá. Ajá. Aquí no se incluía los guloya. Pero que los guloya vienen de un culto religioso de los cocolos. Uh-huh. Entonces, porque ellos representaban teatralmente en la calle episodios, y uno de ellos es la historia bíblica de David y Goliat. Pero ellos no eran... Y por eso es Guloya, Goliat. Yeah. Es la historia de David y Goliat. Entonces, él ignora todo eso. Y es el representante del presidente en esa provincia. En la provincia. Entonces, ¿qué pasa? Otra cosa que ignora el gobernador de San Pedro es que vivimos en un Estado de Derecho. Y que él, como representante del Poder Ejecutivo, es compromisario del mantenimiento, preservación y respeto de ese Estado de Derecho. En fin, él ignora que el racismo, el odio, la xenofobia son cualidades que concurren en personas que en el fondo lo que tienen es un complejo de inferioridad, que tratan de solventarlo, bueno, realmente con discriminar, que es lo que hacen. No resuelven su problema, no resuelven su complejo de inferioridad, no lo resuelven, lo profundizan. Y entonces eso produce injusticias, atropellos, tensiones, todo eso innecesario.
Y si él está defendiendo alguna religión, que probablemente esa religión no se defiende como él la defiende, ¿verdad? Si eso es lo que él está haciendo, por ejemplo, la Iglesia Católica condena eso, lo que él hace, pero él lo ignora. Sí. Entonces, yo me imagino que ahora, si él está defendiendo a la provincia de San Pedro de manifestaciones culturales y religiosas diferentes, entonces yo me imagino que prohibirá que se celebre Halloween. Eso no es una fiesta de brujas. Claro. No es de brujas. Claro. En la que tiene cada vez mayor participación la gente, los dominicanos y las dominicanas aquí, sí, en el país. Sí, nuestras tradiciones, yo me lo imagino, nuestras tradiciones cristianas no permiten que se esté celebrando que Halloween. Ajá. Y de que Thanksgiving, ¿qué es eso? Prohibido. Reunirá a todos los alcaldes para decirle eso y a la policía, porque además le dijo, encargó a la policía de aplicar la prohibición. Lo que pasa Entonces, vamos a ver, ¿qué va a pasar? Esa gente hace eso en Semana Santa. Así como ellos lo celebran, de acuerdo con sus creencias, claro, a las que tienen derecho. Vamos a suponer que van a salir, porque siempre salen. Yo me imagino llegando una patrulla a desbaratar eso. Lo han hecho ya, ¿eh? El año pasado hubo problemas con eso. Yo me imagino, sobre todo me lo imagino, porque hoy en día todo el mundo tiene un celular en la mano y filma y toma fotos. Yo me imagino ese despelote, yo me imagino lo que puede pasar ahí. Es que ese nivel de ignorancia en manos de una persona que tiene poder es peligrosísimo. Claro. Tiene consecuencias muy graves, claro, porque ahí hemos estado hablando de todas las cosas que este gobernador de San Pedro de Macorís ignora, incluso la propia Constitución. El artículo 64 de la Constitución es clara respecto a la libertad de expresión, la libertad cultural, la protección de los derechos culturales de los dominicanos y las dominicanas, y eso también se ignora. Tú sabes que recientemente, bueno, no sé si ayer o antes de ayer, el Ministerio de Cultura sacó un comunicado desvinculándose. Sí, donde dice que ellos no están para reprimir manifestaciones culturales, sino para estimularlas y respaldarlas. Claro, ahora lo que uno se pregunta, pero tanto el Ministerio de Cultura como Gobernación dependen de el Poder Ejecutivo. Ajá. Entonces, ¿cuál es la política del Poder Ejecutivo? Ahí debe haber una línea clara de la más alta dirección del Poder Ejecutivo frente a decisiones y acciones tan peligrosas como la que está llevando a cabo este gobernador de San Pedro de Macorís. Y uno lo que esperaría es que en las próximas horas, desde el Poder Ejecutivo se oriente claramente de cuál es su posición respecto a esta violación que está llevando a cabo el gobernador de San Pedro de Macorís, ¿no? Así es. Entonces, mira, a propósito de todo esto, el periódico Diario Libre publica un trabajo muy interesante hoy sobre un tema que hemos estado tratando, que es el origen del conflicto de Pedernales, del último conflicto, que es el asesinato de una pareja, de un matrimonio dominicano, por 2 trabajadores haitianos, o 3. Bueno, mencionan específicamente a 2 hermanos. A uno lo detuvieron en Haití con el motor que les robó a sus víctimas aquí. ¿Cómo las autoridades dominicanas no han demostrado tener dominio de sus funciones para estas cosas? Primero era que la policía le estaba pidiendo a la policía de allá. Pero después que no sabían que había un tratado de extradición que data de 1933, firmado en Montevideo, Uruguay. Entonces se dieron cuenta de eso y la Procuraduría envió ese expediente a la Cancillería, que es la vía normal, para tramitar
una solicitud de extradición de esos hermanos haitianos imputados, no sé si lo han sido formalmente, no sé si hay una imputación en la justicia, que debería haberla ya, y desde hace rato, imputados por un crimen cometido aquí en la República Dominicana. Pero entonces, Diario Libre publica un trabajo hoy en el cual ellos dicen que ese tratado de 1933 no ha sido ratificado por el Estado haitiano y que ya antes negaron una extradición que se hizo pidiendo, invocando este tratado de extradición, porque ellos dijeron que ellos no lo habían ratificado. Sin embargo, el caso de que se trataba se resolvió de la siguiente manera. El Estado dominicano puso en Interpol una orden de captura. Eso era un haitiano que había cometido un crimen aquí en la República Dominicana. Específicamente asesinó a la madre de un fiscal dominicano. Estamos hablando de la señora Milagros del Carmen Amberi de Díaz, madre del ex fiscal del Distrito Nacional, José Dantes Díaz. Entonces, en base a una orden de captura por la Interpol, se pusieron de acuerdo autoridades haitianas y dominicanas y lo entregaron en la frontera en presencia del Interpol, y eso permitió que ese señor imputado de un crimen horrendo también viniera a la República Dominicana y fuera juzgado aquí. Hay precedentes entonces de que por un sentido de colaboración se han entregado personas de un país para que la juzguen en el otro. Específicamente se han entregado haitianos para que sean juzgados aquí. No he tenido noticias de que se haya imputado alguna vez a algún dominicano de haber cometido un hecho así en Haití. Obviamente aquí hay muchísimo más haitianos que dominicanos en Haití, por lo tanto se entiende que pudiera ocurrir alguna vez, quién sabe, pero no se ha presentado todavía la ocasión en que la justicia haitiana o las autoridades haitianas le pidan a la República Dominicana que les entregue a un dominicano. Pero sí hay precedentes de que las autoridades haitianas le han entregado a la República Dominicana a ciudadanos haitianos requeridos por la justicia. Si el mecanismo en que las autoridades haitianas le entregaron a las dominicanas al señor Toulouse Guernot, que fue el imputado por el asesinato de esa señora, entonces lo que hay que hacer es buscar el mismo mecanismo, que se ponga una orden de captura por la Interpol, que se solicite la colaboración de las autoridades haitianas y de buena voluntad hacer lo mismo que se hizo en aquel caso, que con presencia de representantes de la Interpol sean entregados esos dos hermanos en la frontera para que sean juzgados aquí, con todas las garantías que tienen que dar de un debido proceso y todo eso, y la seguridad física y jurídica que debe tener todo imputado. No se pueden estar dando palos a ciegas, hay que saber cuáles son los mecanismos que existen, que están a disposición de la justicia para estas cosas. Así es. Bueno, pero como el gobernador de San Pedro ignora tantas cosas, yo me pregunto si no sería bueno que el Poder Ejecutivo, cuando vaya a nombrar a alguien gobernador, le dé una lista de cosas que no debe olvidar, claro, o que no debe ignorar, ¿verdad?
Mire, usted representa al Poder Ejecutivo, ¿ok? Por lo tanto, usted tiene que saber esto. Por ejemplo, tratados, en este caso, nuestro país es signatario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Como todo tratado internacional, todos los países que lo firman hacen una renuncia en un ámbito específico de su soberanía. Porque hay gente que dice que la soberanía, no, todos los tratados internacionales implican que todos los firmantes ceden. Por eso los tratados internacionales están por encima de las leyes locales. No de las leyes locales de la República Dominicana. No, de todos los países que firman un tratado. Incluyendo las potencias, incluyendo a todo el mundo. Rango constitucional. Tiene rango constitucional. En cada país que se hace signatario de estos acuerdos. Claro. Y sobre todo, como tú señalas, cuando son en materia de derechos humanos. Y creo que uno de los grandes avances de la humanidad ha sido precisamente esto, el hecho de que el tema de seguimiento, de monitoreo, de vigilancia sobre el respeto a los derechos humanos es competencia no exclusiva de un Estado nacional o de una soberanía en particular, sino que es un asunto de carácter global. Y esto es importantísimo porque sabemos que aquellos que tienen por costumbre la violación de derechos humanos quieren permanecer cerrados, es decir, que desde fuera no se le mire. Todos los dictadores. Exactamente, y hacer y deshacer. ¿Cómo se llamaba el partido de Hitler? ¿Cómo se llamaba? Partido Socialista. Nacional Socialista. Es decir, se proclamaba nacionalista. ¿Verdad? Sí. En alemán es con Z. Aquí esa Z la tienen algunos que se hacen llamar nacionalistas o que privan en nacionalistas. El nacionalismo es para defender valores nacionales, ¿verdad? Territorio, pero nunca es para promover odio, ni para promover agresiones, ni para promover violaciones a las leyes. Pero bueno. Mira, precisamente sobre eso, sobre la vigencia de los tratados internacionales, eso lo vamos a añadir a los temas que vamos a tratar hoy. En nuestro espacio estelar tenemos a dos estrellas en diferentes disciplinas. Tenemos a Nacef Perdomo, jurista, especialista en Derecho Constitucional, y a Tajira Vargas, socióloga. Los hemos invitado para tratar un tema de mucha actualidad y mucha importancia, los efectos sociales y las consecuencias legales de los linchamientos. Porque hay gente que dice, sí, claro, no mató, porque que lo maten a él, que lo linchen. Pero aquí se ha predicado siempre mano dura contra los delincuentes, sea de la policía o de... Se ha linchado, por ejemplo, a Boció hay alguien que diga que hay que lincharlo por estar traficando con haitianos. Que no decimos eso, pero... No, nosotros estamos en contra de todas las ejecuciones extrajudiciales. Aquí estamos en contra de todo eso. Y que no existen. Pero que hay gente que dice, aquí tampoco. Pero mataron a un dueño de una banca, había que matarlo a ellos. Con presencia de niños. Claro, sin juicio, sin nada. Combatir el mal con el mal. Y el resultado, lo dijimos ayer o antier, ¿cuál fue el resultado del linchamiento de 2 atracadores en La Vega? En un campo de La Vega. Que se eliminó a 2 homicidas y se fabricaron 20 homicidas o 15 o 30. Los que participaron en el linchamiento son todos homicidas. Teníamos 2 homicidas y ahora tenemos 30 o 20. Y con niños como testigos. ¿Y qué aprenden esos niños de situaciones de ese tipo? Horrible, eso no puede ser. Entonces, eso lo vamos a analizar, pero vamos a aprovechar también para preguntarle a Nacef, cuya especialidad como jurista es el derecho constitucional. Vamos a ver sobre qué significa ser un país signatario
de tratados de cualquier tipo, pero sobre todo en este caso de derechos humanos. Si eso se puede ignorar. Si un gobernador de San Pedro, como el señor Pichirilo Macabí, oye, a mí me está sonando, ahora me acuerdo, había un cantante buenísimo durante la dictadura que cantaba merengues, que le decían el Negrito Macabí. Y era de San Pedro. Y era de San Pedro. Johnny Ventura lo mencionaba. Sí, sí, sí. El Negrito Macabí, buenísimo, me acuerdo. Petro Macorizano. Bueno, parece que ese apellido viene por ahí. Entonces, el gobernador Pichirilo Macabí debe enterarse de muchas cosas de las cuales no se ha enterado. Bueno, y más temprano que tarde, porque como tú decías, decisiones de esa naturaleza tienen consecuencias, y tienen consecuencias graves para la comunidad y consecuencias graves para el respeto de los derechos en un país donde precisamente, como tú señalabas, en la Constitución y los tratados internacionales claramente hablan de preservar y de garantizar derechos, entre ellos derechos culturales que son reconocidos por nuestra Constitución, la Constitución del año 2010. Tenemos que hacer la pausa, Uchi. Cuando regresemos, nuestra primera entrevista estelar, ya están con nosotros Tajira Vargas y Nacef Perdomo. Y bueno, luego vamos a tener una entrevista, vamos a conocer de un concierto que hay hoy con representantes de la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Hamburgo, acá en el país. Una primera actividad interesante de Semana Santa a la que se puede disfrutar. Y todo aquel que pueda sentirse inclinado a decir, sí, a los que matan en la calle, bueno, está bien que los maten a ellos también. Piense primero, ¿a cuántos narcotraficantes pesos pesados usted ha visto que le han dado un intercambio de disparos? ¿O lo han linchado? ¿A cuántos asesinos? Piensa si a Quirinito lo lincharon. A él no lo mataron, a él lo murieron, que es diferente, ¿verdad? Lo murieron para sacarlo de la cárcel. ¿A cuántos, hablando de atracadores, a cuántos que han atracado bancos desde adentro, no desde afuera del banco, no, desde adentro, desde la oficina más lujosa del banco, a cuántos le han dado intercambio de disparos? Pues, o si hay alguno preso? Lo contrario, no. Esas son gente reconocidas en las comunidades, incluso algunos vinculados a narcotráfico se le pide que sean candidatos. Y a los que han llegado al poder. O llegan al poder, no es que se le pide, que llegan al poder. Calzados con calzapollos y han depositado después hasta 27 mil millones de pesos. Si hay intercambio de disparos para ese tipo de atracadores, no los hay. Entonces, hay que pensarlo bien antes de decir, porque Dios está ahí. Antes de decir, sí, que los maten, es bueno analizar un poquito, detenerse y pensar cuáles son las consecuencias de enfrentar el mal con el mal, de enfrentar el homicidio con el homicidio. Repito, en La Vega había 2 homicidas que habían matado a un dueño de banca para atracarlo. Pero como a ellos los mató un grupo de personas, ahora tenemos muchos homicidas.